completamente bondadosa, ¿no? La Yaciara Elías, eso la hace mucho mejor que yo en esos dos sentidos, ¿no? Yo soy un tipo un poco más entrador, menos agradable, controlo mejor el estrés, y soy más competitivo y mi orientación en neurociencias cognitivas no está tanto en el ámbito, digamos, neurobiológico, sino más en el ámbito neurocognitivo social. Pero si hablamos de anatomía, pues la Yaciara Elías conoce mucho más que yo. Y si hablamos de bondad en la carrera, la Yaciara Elías es una de las profesoras más bondadosas que hay. Tratarle siempre bien. Entonces, la sustancia gris básicamente son las dendritas, ¿no? La Yaciara dice que ella puede identificar en un cerebro sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia blanca, como vos bien ya has leído, y de hecho uno de ustedes ha hecho un meme muy interesante con respecto a sustancia blanca, son los axones de la neurona, que a simple vista parece que el cerebro se clasifica en dos colores, gris por las dendritas o en áreas donde hay más dendritas que axones, y blanca por los axones o en áreas donde hay más axones que dendritas. En este caso, el cuerpo calloso es sustancia blanca, por lo tanto tú dices, ok, el cuerpo calloso está en su casi integridad compuesto por axones. Por eso ves un cableado ahí terrible, horroroso, potentísimo, ¿no? El cuerpo calloso une a ambos hemisferios por debajo, ubicas. Cuando hemos hablado de los neuromitos, ¿te acuerdas de que hay un mito que dice que el cerebro, perdón, claro, el cerebro en el lado, en el hemisferio izquierdo es completamente lógico, en el hemisferio derecho es completamente pasional? Pues ese cuate que ha inaugurado ese neuromito no sabía que ambos hemisferios están colados o comunicados por debajo, ¿no? No ha estudiado neuroanatomía. Ahora, si vos me preguntas, por ejemplo, vos, Marcelo, ¿ves sustancia gris y sustancia blanca? O sea, no, yo veo sustancia rosada, es la verdad. Pero no te preocupes, a mí nunca me preguntes de colores porque no reconozco los colores. Tampoco sé, digamos, el nombre de colores en cuanto a su degradación. Ubicas fucsia, crema, para mí es amarillo o celeste, ¿no? Una estudiante de la UPB una vez ha pintado sus uñas y me dice, ¿qué color ves? Y le digo, es pues color verde claro, ¿no? Y me dice, no, es color celeste, no sé qué cosa. O sea, más allá del nombre ubicas del color, no tengo la menor idea de realmente el color en sí mismo, ¿no? Entonces, pues nada, mi abuelo era más daltónico que yo, incluso, ¿no? Mi abuelo confundía verde con plomo. Así que a mí no me preguntes de colores. Yo estoy viendo esta imagen y la verdad veo rosado claro y rosado oscuro. No veo gris y veo blanco. Pero te apuesto que la Yaciara Elías, si se conecta, me va a decir, pero es pues obvio, Marcelo, ¿no? Es gris a los costados o, digamos, café claro, me imagino, y realmente blanco al medio. Asumo que vos estás viendo de esa manera la diapositiva. Ahora, si eres tan daltónico como yo, pues bienvenido al club donde vos ves un auto, digamos, en especial verde, y había sido plomo. Entonces, por debajo de tu cerebro vos tienes el cuerpo calloso. El cuerpo calloso está situado por encima del sistema límbico y por lo tanto por encima del tronco cerebral. El cuerpo calloso une a ambos hemisferios por debajo justamente a partir de haces de axones. Un haz de axones, un conjunto de axones o de nervios, ¿no? Entonces, este cuerpo calloso, junto con el cerebelo, el cuerpo calloso y el cerebelo, han sido los primeros organoides cerebrales en madurar más completamente que la corteza. ¿Cuándo? Cuando eras guagua. Desde que has nacido hasta que has tenido entre 4 y 5 años, tu cerebelo y tu cuerpo calloso, ¿ok? Han sido las primeras estructuras en madurar más rápidamente que otras. ¿Por qué? Porque no te vas a olvidar de lo que te voy a contar ahora. No te vas a olvidar. Anota lo que voy a decir. Como dice un gran youtuber que me gusta mucho, que le dicen el Chombo, que es un señor panameño, si no estoy mal, que explica muy bien cosas con respecto a la música. Me gusta mucho su estilo de explicación, me gusta mucho el tipo de vocabulario que usa. Si lo puedes buscar en YouTube, pues vale la pena porque su nivel de cultura musical es altísimo, ¿no? El Chombo dice, escucha lo que va a salir de mi boca, ¿no? Lo mismo, escucha lo que va a salir de mi boca. El cráneo del ser humano, ¿sí? Y los organoides que lo contienen, ¿ok? Maduran de
abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. No te vas a olvidar de eso, porque después con la doctora Hurtado vas a ver otras leyes del desarrollo que son compatibles con lo que yo te estoy diciendo ahora. Bueno, de arriba, perdón, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Por lo tanto, la última área en madurar en el cerebro humano es el lóbulo frontal. La última, y te va a tomar además décadas hacerlo. Entonces, contigo el cuerpo calloso que ha madurado cuando te has empezado a parar, cuando has empezado a gatear, cuando has empezado a correr, cuando has empezado a saltar, ahí tu cuerpo calloso estaba muy bien maduro, bien poderoso, como lo ves acá, sanito, ¿no? Sanito, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el interior de tu cerebro? Ya sabes, esta como mosca gigante que te he mostrado el sistema límbico. Estoy mostrando la localización del sistema límbico en cuanto a la corteza cerebral, ¿no es cierto? Y te estoy mostrando al inicio del GIF las venas y arterias que circulan dentro de tu cráneo, porque hemos quedado al comenzar la clase, ubicas que tienes venas y arterias también por fuera de él, ¿no es cierto? Pero um, ya sabes que tienes venas y arterias dentro de tu cráneo. Entonces, estas, vamos a ponerle pelotitas verdes, que en realidad son nutrientes minerales, ¿ok? Pero para que te ubiques en la animación son pelotitas verdes. Son los nutrientes que lleva la sangre a tus neuronas en el cerebro, ¿ok? Entonces vos comes algo, como bien me decía este muy buen estudiante, Matías creo que es, digamos vos comes papa, ¿no? Pues la papa tiene ciertos componentes minerales y nutricionales que sirven para alimentar a tu cerebro. Esos componentes de la papa son absorbidos por, en especial, tu intestino delgado. Del intestino delgado, los nutrientes ya procesados, ¿no? Se filtran a la sangre. Y por supuesto, a partir de los latidos de tu corazón, la sangre lleva los nutrientes a todos los confines de tu cuerpo, incluyendo, pues, por supuesto, tu cerebro, ¿no es cierto? Entonces, estos nutrientes, ¿sí? Ingresan a la neurona, ¿sí? Por medio de cambios eléctricos. Los impulsos nerviosos que produce la propia neurona abren y cierran ciertas y determinadas compuertas, abran y cierran la membrana, como te he mostrado en la anterior clase, para que estos minerales ingresen adentro de la neurona y ocurra pues todo lo que te he explicado en la anterior clase, ¿no? Que son atacados estos componentes minerales por ribosomas, por lisosomas, que después son descompuestos por los aparatos de Golgi y después son recompuestos, digamos, por las mitocondrias que producen energía, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces quería mostrarte cómo estos nutrientes llegan hasta el interior de tu cerebro y alimentan a las neuronas. Lo que estás viendo acá es un GIF que te lo quiero mostrar rápidamente, ¿sí? Es un procedimiento, una neurocirugía que se produce normalmente cuando vos tienes un coágulo cerebral, ¿no? En estas venas y arterias, que son muy delicadas porque la circulación intracraneal es el tipo de circulación más delicada que existe en tu cuerpo, el tipo de circulación que menos reparable es, ¿no? Porque si digamos tienes un sangrado en alguna vena o arteria, incluso de tu cuello, pues con algún tipo de presión o de intervención médica en ese momento se puede sanar. En cambio, un sangrado intracraneal, el hecho de que alguna vena o arteria reviente dentro de tu cráneo, en algunos casos es hasta incluso inoperable, ¿no? Lo que se llama un accidente cerebrovascular. Pero en este caso, por ejemplo, que te muestra el GIF, ¿qué ha ocurrido? En una de tus arterias intracraneales se ha bloqueado o ha habido algún tipo de coágulo de sangre por exceso de grasa, por exceso de ingesta de alcohol, etcétera. Entonces, lo que hacen los neurocirujanos es, pues te perforan el cráneo, ¿no? Al momento de detectar la lesión, te perforan las meninges, introducen este tipo de dispositivo dentro de tu cerebro y luego con un aparato parecido a una aguja extraen el coágulo
y cauterizan la vena o la arteria para que la sangre pueda circular nuevamente por ahí, ¿no? Entonces, mi recomendación con mucho cariño es que no te chupes la madre, ¿ok? O si te vas a chupar la madre, hazlo 2 o 3 veces al año, exagerando, de que no promuevas estupideces como los memes que a veces encuentras en el Facebook, donde hay, es un meme de un capítulo de Los Simpson, ¿no? Donde hay un chico diciendo algo así, en algún lado estás, hay un tipo viendo la ciudad, ¿no? En la noche, hay un tipo viendo la ciudad en la noche, y el tipo está diciendo en el meme algo así como, en algún momento te voy a encontrar, princesa, hígado de albañil, eh, consumidora de combos, algo así, no sé bien. Y la chica está respondiendo, trae hielo, ¿no? La chica está respondiendo, trae hielo. Unas estupideces muy terribles que reflejan la ignorancia supina de la gente que promueve ese tipo de memes, ¿no? Porque lo más probable que suceda es que si te chupas como albañil, ¿no? Y tu princesa te pide traer hielo, eh, en los siguientes 20 a 30 años tengas un accidente cerebrovascular que te impida hasta incluso reconocer a tu propio hijo o a tu propia madre, ¿no? Ese es uno de los peligros muy terribles. Y el otro peligro terrible es que este accidente cerebrovascular, como en el caso de mi amigo que ni 40 años tenía, pues sea inoperable y luego te mueras. Como yo quiero que vivas y quiero que vivas una vida próspera y larga, te recomiendo que no promuevas el consumo de alcohol excesivo y que te informes antes de publicar macanas que, digamos, más que hacer reír a la gente, pues exhiben tu propia ignorancia, ¿no? Y si no has publicado ese tipo de memes, pues hombre y mujer, muchas felicidades, no lo hagas nunca. Volviendo a nuestra clase, quiero que veas este tipo de esquema bien sencillo. ¿Sí? Que es lo mismo que estás viendo acá, es lo mismo, ¿ok? Pero he pensado en ponerte 2 diapositivas para poder aclarar la información. En términos macro, en términos generales, desde un punto de vista bastante, digamos, amplio, estas son las 4 áreas más importantes del cerebro, ¿ok? Los lóbulos, ¿sí? De cómo sabes que un lóbulo comienza y el otro termina. Porque, espera, me está hablando mi tableta. Ya, está bien. A veces mi tableta interpreta mi speech y me habla. Entonces, me asesora bien mi inteligencia artificial. Volveremos a la clase. ¿De cómo sabes dónde comienza y dónde termina un lóbulo? Porque las circunvoluciones en el área fronteriza entre los lóbulos son más profundas. Son más profundas. ¿Sí? Se notan más a simple vista, además. Entonces, es posible, yo diría realmente, por lo menos en términos morfológicos, hablar de 4 lóbulos y mucho más en términos, además, funcionales, ¿no? En términos justamente de las funciones que cada lóbulo tiene. Tienes 4 lóbulos. Por lo tanto, aquí te estoy mostrando, digamos, los lóbulos del hemisferio derecho, ¿no? Aquí los lóbulos del hemisferio izquierdo. Entonces, en realidad tienes 8, ¿no es cierto? 2 frontales, 2 parietales, 2 occipitales, 2 temporales. En realidad tienes 8 lóbulos, pero digamos que normalmente para, en términos didácticos, pues se entiende que hay 4, ¿no? Para aproximarte al estudio de la anatomía cerebral. ¿Sí? Ahí estás viendo otras estructuras como el bulbo raquídeo, por ejemplo. El bulbo raquídeo es una de esas bombas de las cuales te hablaba que está dentro del tronco encefálico, ¿no? Esas bombas que absorben el líquido cefalorraquídeo y lo esparcen con mucha fuerza dentro del cráneo, ¿no? Por eso se llama bulbo raquídeo. Imagínate una bomba de agua, ¿sí? A eso me refiero, que absorbe un líquido y luego lo expulsa con muchísima fuerza. Y por supuesto, tienes el cerebelo del cual ya te he hablado. Ahora, aquí viendo el hemisferio izquierdo, por ejemplo, pues es un poco lo mismo, ¿sí? Es para que tengas una idea un poco más, digamos, no sé si clara, pero distinta, pero que habla de lo mismo, ¿no? Habla de lo mismo. El occipital en la nuca, ¿sí? En la parte posterior del cráneo. El lóbulo temporal en la parte basal del cráneo, en la base. Encima del temporal encuentras
por arriba y por detrás al lóbulo parietal y luego por adelante al lóbulo frontal. El frontal, imagínate, es el más grande, ¿sí? Y algo bien interesante es que el lóbulo frontal es el que menos ha tardado en evolucionar, el que menos ha tardado en evolucionar. Esto es bien interesante. Hay un libro alucinante que no sé cómo traducirlo al español. Déjame que piense, ¿ya? Si traduzco de manera literal, sería Caminando en la Luna con Albert Einstein. En inglés es Moonwalking in the Moon with Albert Einstein. Bueno, ese libro trata de filosofía de la ciencia. Es el relato ficticio de un científico que se encuentra con Einstein y que le empieza a preguntar varias cosas a Einstein sobre la vida y luego sobre la ciencia. Es un libro de filosofía de la ciencia. Entonces, uno de los autores de este libro es un estudioso muy profundo de la evolución humana y tiene mucha razón cuando él plantea algo. Él dice, eh, es una, no sé si rareza, ¿ok? Pero es algo definitivamente poco usual, ¿no? Es algo poco usual que una estructura nerviosa como el lóbulo frontal, que controla pensamientos lógicos, que controla el paso del tiempo, que controla el comportamiento social, o sea, que controla tantas cosas, haya tardado tan poco tiempo en evolucionar, ¿sí? Alrededor de 2 millones de años. Incluso hay algún científico que dice que el lóbulo frontal ha evolucionado en menos de medio millón de años. Claro, porque si tienes una estructura nerviosa tan especializada y además que tiene que producir funciones tan complejas, debería haber tardado pues unos buenos millones de años en evolucionar. No es el caso, no es el caso. El lóbulo frontal, que contiene tantas funciones tan específicas que te permiten a ti, por ejemplo, en este momento entender parte de la clase, ha sido una de las estructuras nerviosas que menos tiempo ha tardado en evolucionar. Y las razones para esa evolución rápida de una estructura nerviosa tan compleja, repito, las razones para la evolución de esta estructura temprana, en su gran mayoría, no son sociales, no son climáticas, no son nutricionales, son psicológicas, son psicológicas. ¿Mm? Mira, ayer me he levantado muy tarde, perdón, muy temprano, me he levantado alrededor de las 4:15 de la mañana. Tengo una actividad económica y profesional muy potente y muy fuerte, ¿no? Entre las cuales, por supuesto, mi prioridad académica, por lo menos, son la UPB y la UMSA. Pero bueno, ayer no he trabajado para ninguna de las dos, de nuestras dos universidades, ¿no? No he trabajado para nuestra carrera tampoco. No estaba contigo, obviamente, dando clases específicamente, ni tampoco en el Instituto de Investigación. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque um, en algún momento del día, antes de ingresar a trabajar al hospital donde atiendo, como ya había hecho cosas muy rápidamente, pues he tenido alrededor de 40 minutos libres. Entonces, he pensado que en lugar de ver La Rosa de Guadalupe o en lugar de jugar Candy Crush, debo seguir formándome, ¿no? Porque al final de cuentas doy clases en una de las mejores universidades de Bolivia como la UMSA y hay gente como ustedes que merece seguramente mi mejor esfuerzo. Entonces, me he puesto a buscar en el YouTube a una conferencia que no la había podido terminar de ver del Premio Nobel en Economía, nuestro colega Daniel Kahneman, que ha dado ante los más altos ejecutivos de Google hace 2 años atrás, ¿no? Qué lindo trabajar en Google, hombre, ¿no? Porque tu jefe, para motivarte, no te lleva a un hotel. Tu jefe, para motivarte, te dice, mira, Marcelo, ¿por qué no asistes? Mira, hemos notado que estás un poco emputado, digamos, del trabajo, estás aquí programando algoritmos todo el día, pero el siguiente fin de semana va a venir a hablarnos un premio Nobel. Ubicas, qué alucinante trabajar en Google, ¿no? Por algo Google ha nacido en Estados Unidos y en Palo Alto, en California, o en Silicon Valley, en California, o sea, por algo no ha surgido Google, digamos, en Miraflores, en La Paz, ¿no? Por algo ha surgido Google en Estados Unidos. Entonces, qué lindo trabajar en Google, te decía, porque imagínate que cada mes, cada 4 o 5 semanas,
vienen a hablarte de sus estudios, o sea, ni siquiera para motivarte, ¿no? Vienen a hablarte de sus estudios, su conocimiento, esa calidad de académicos, ¿no? De todas maneras, la charla más impactante que he visto para los ejecutivos de Google es de una abogada que ha asesorado a muchos hombres en procesos de divorcio y la señora dice, yo asesoraba a los hombres pensando que todos eran unos malvados, desgraciados, malos padres, abandonadores de hogar, maltratadores, y de alrededor de casi 3,000 casos que he atendido, exagerando, 20 son así. Más del 95% de los casos de varones que he atendido son casos donde han tenido relaciones lamentablemente con mujeres abusivas que simplemente han querido embarazarse o ser interesado en ellos por sus posibilidades económicas y les están haciendo la vida absolutamente difícil en cuanto a manutención, tenencia, compartida del niño, etcétera, ¿no? Me ha impactado mucho ese relato de esa abogada americana, ¿no? Una señora que además dice, yo antes era muy feminista en cuanto a pensar de que muchos varones eran maltratadores, me doy cuenta de que la gran mayoría de varones son tímidos y son bondadosos. Lo que pasa es que hay gente que se aprovecha de ellos. Entonces, muy, muy linda esa charla. Pero bueno, entonces estaba viendo la charla de Daniel Kahneman, ¿no? Repito, por si acaso, premio Nobel de Economía, psicólogo, colega nuestro, ¿no? Por si acaso, ¿sí? Porque por ahí vos has pensado que estudiar psicología, voy a estudiar psicología como mi segunda carrera, porque bueno, en psicología, claro, hay cosas lindas. No, 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 no. En psicología hay premios Nobel. Hay premios Nobel, ¿sí? Pavlov, Kahneman y la pareja Moser y Moser, 4 premios Nobel, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista de la revista más poderosa del mundo, que es la revista Forbes, entre las 20 personas más importantes en el ámbito académico de hoy en día están 2 psicólogos, el profesor Jordan Peterson y el profesor Steven Pinker. Entonces, eso de que es mi segunda carrera, entonces voy a venir a ver algo. No, 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 aquí hay premios Nobel y hay gente que está cambiando el mundo a partir de la psicología. Entonces, en la charla de Kahneman a los ejecutivos de Google, él menciona uno de, digamos, 2 o 3 factores psicológicos que han determinado el crecimiento del lóbulo frontal. Y lo que quiero que sepas es eso, quiero que sepas, y si quieres, en la sesión de preguntas y respuestas lo discutimos, que tu lóbulo frontal, o sea, que ese cuestionamiento, ¿no? De por qué una estructura nerviosa tan compleja ha tardado tan poco tiempo en evolucionar, si más bien la complejidad de su función requeriría mucho más tiempo en su evolución, pues de alguna manera ya sabemos algo de la respuesta a esa pregunta. Y la respuesta está en nuestra ciencia. Los factores psicológicos, que son 2 o 3 en específico, han determinado la evolución de tu lóbulo frontal. Bienvenido al estudio de la ciencia más importante en términos contemporáneos del mundo. Es un esquema un poco más complejo. Hay varias partes que vos puedes rescatar y estudiar de este esquema. En estas, digamos, en esta descripción gráfica, ¿ok? Vamos a hacer énfasis en 3 elementos. Al medio, a la derecha, busca el área de Wernicke. Al medio, a la derecha, está el nombre, dice área de Wernicke. Abajito, dice comprensión del lenguaje. Fíjate que es no solamente esa área te ayuda a comprender el lenguaje, pero sin duda está muy involucrada el área de Wernicke con la comprensión del lenguaje. Entonces, no te has olvidado, ¿no es cierto? El cerebro humano madura de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, ¿ubicas? Después, del área de Wernicke, ¿sí? Um, que quería que sepas dónde está el área de tu cerebro que en cierta manera te ayuda a comprender lo que yo estoy hablando ahora, ¿ok? También yo quiero que busques un área que la verdad me gusta mucho, que es, asumo que ya estás intuyendo muy bien de qué se trata, que es el lóbulo frontal, ¿no? Entonces, fíjate que esas son las funciones del lóbulo frontal. Encuentras lóbulo frontal del medio de la diapositiva a la izquierda y encuentras lóbulo frontal con 4 funciones, ¿no? Movimiento, bueno, hay que aclarar ahí, control de movimiento, resolución de problemas, concentración, pensamiento, comportamiento, personalidad, humor. Realmente el lóbulo frontal tiene mucho que ver con esos elementos. Y
Esta diapositiva está no solamente para que tú digas, oye, hay varias áreas con varias funciones, ¿no? Tienes que saber las áreas y funciones, hermano, eso está claro. Pero tienes bibliografía para leer, o sea, yo ¿por qué tengo que leer todo lo que está en la diapositiva? No, no sería respetuoso para ti si yo solamente repaso lo que está en la diapositiva, ¿no es cierto? Tienes bibliografía, así que puedes leer. Esta diapositiva está para que vos entiendas dos cosas. ¿Qué es lo primero que el ser humano obtiene? Lenguaje o resolución de problemas. En términos cronológicos, el lenguaje primero, hermano, viene antes que la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque el cerebro madura de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. O sea, para eso está esta diapositiva. Para que tú digas, ok, ¿qué ocurre primero en el comportamiento de los seres humanos? Pues primero lo que está a la derecha y al último lo que está a la izquierda. ¿Ubicas? Algunas funciones que están a la izquierda van a aparecer en un nivel primitivo, pero las que se van a consolidar antes van a ser las funciones de la derecha, porque el cerebro madura de atrás hacia adelante. Y también me gusta esta diapositiva. ¿Sabes por qué me gusta esta diapositiva? Porque si te vas al lóbulo frontal y analizas el cuarto concepto, dice comportamiento y personalidad. Eso me gusta mucho. ¿Sabes por qué me gusta mucho? Porque te voy a proponer una noción que después, si quieres, la ampliamos en la sesión de preguntas y respuestas o me puedes escribir por WhatsApp, siempre diciéndome tu nombre y siempre diciéndome de dónde me escribes, porque como yo no soy un centennial ni tengo un poco más de 30 años, no estoy pues pendiente a la WhatsApp a ver quién me escribe, quién no me escribe, si me ha puesto like, o sea, puta, hermano, qué existencia más desordenada, ¿no? La que algunas personas tienen. Entonces, si me dices tu nombre, yo te puedo tratar con respeto, ¿no? Te puedo decir, hola Juan Carlos, digamos, ¿cómo te va? Buenas tardes, Juan Carlos, gracias por comunicarte conmigo. Entonces, si me escribes directamente, ¿no? Si alguna gente, no puedo creer, me manda una foto, sin que yo le pida, ¿no? Me manda una foto de un papel que les dan para inscribirse, como si yo supiera cómo los estudiantes se inscriben en la UMSA, ¿no? O sea, no entiendo en qué punto un estudiante piensa que yo conozco el proceso de inscripción, ¿no? No sé. Y tampoco entiendo por qué algunos estudiantes piensan que yo debo autorizar a una autoridad inscribir o no inscribir a los estudiantes, ¿no? No puedo entender. No sé en qué tipo de cerebro está la idea de que el profesor que es interino conoce cómo yo me inscribo y además él me puede poner en las listas oficiales. Hombre, asumo que desde mi computadora, que es muy buena, se puede hackear el sitio de la universidad para poner tu nombre, pero yo no lo quiero hacer para empezar, uno. Dos, no conozco cómo se hackea. Y tres, asumo que si se hackea y pongo tu nombre y me descubren que yo he hackeado, pues me van a votar de la U. Entonces, no voy a hackear para poner tu nombre en la lista oficial, porque yo no hago las listas oficiales de la materia, yo no hago, las hace Cardex. Bueno, habiendo aclarado eso, entonces me gusta mucho esta diapositiva, porque la personalidad es producto de la interacción entre los genes que habitan en tus neuronas y la carga eléctrica en la cual funciona tu lóbulo frontal. Eso es para mí como investigador maravilloso. Alguien dirá, no, Marcelo, la personalidad tiene que ver con la cultura en un 0,9, 0,1.5%, ¿sí? No, la personalidad también tiene que ver con la sociedad, menos del 0,405% en análisis de regresión. Se ha comprobado que tu personalidad tiene influencia social, claro, pero menos del 0,5%, ya 5%. 5, ¿ok? Más del 90% de cómo eres se explica por cómo los genes de tus neuronas en el lóbulo frontal interactúan con la carga eléctrica que habita en tu lóbulo frontal también. ¿Quién ha descubierto eso? Un colega nuestro en los años 60 que apellidaba Goldberg y ha creado su teoría acerca de cómo la carga eléctrica de tu cerebro se refleja en 5 rasgos de personalidad. La teoría se llama la teoría de los 5 grandes o el Big Five. Y hazme caso en esto, no eres psicólogo si no conoces la teoría de personalidad de los 5 grandes del Big Five. ¿Mm? Por eso, bueno, ahora, este esquema pertenece a un sitio que se llama Asociación Educar, que hasta donde yo conozco tiene su sede en la Argentina. Eh,
El 80% de las publicaciones de Asociación Educar, la verdad, son excelentes, excelentes. En algún momento el community manager se fuma un buen porro y inhala la sandalia que ha usado todo el fin de semana y publica unas cosas que nada que ver, pero el 80% del tiempo es un muy buen sitio como para consultarlo y como para estar actualizado, digamos, en cuanto a cómo ellos investigan, porque son profesionales, yo diría en su gran mayoría, de altísimo, altísimo nivel. Entonces, este es un esquema para que más o menos tú ubiques ciertas funciones en ciertas áreas del cerebro. ¿No? Clarito está el título de la diapositiva, áreas del cerebro y sus funciones, ¿sí? Entonces, más o menos tú dices, ok, a ver, el área auditiva, que está en línea amarilla, ¿dónde está el área auditiva? Debe estar el área auditiva en el lóbulo temporal. ¿Ubicas? Ahí, en el temporal debe estar el centro, uno de los centros de procesamiento auditivo de mi cerebro. ¿Con qué cosa estoy entendiendo la diapositiva del Marcelo Pacheco? Con el área visual, ¿sí? En línea púrpura, entiendo que es un color más o menos del guasón, o sea, con tu lóbulo occipital. Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Tu cerebro en este momento está procesando la información visual con el área visual, o sea, con el lóbulo occipital, con la nuca, ¿sí? Eso es bien interesante porque se pueden ampliar más cosas con relación a lo que te acabo de eh, contarte. Fíjate la línea negra de procesamiento de la información, que es un área que incluye el occipital, parte del parietal y parte del temporal. O sea, no es nomás que cuando yo te digo algo, vos automáticamente entiendes. No, 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 para nada. Fíjate que el área de procesamiento de la información, sí, es un área bastante grande en el cerebro que incluye información auditiva, un poco de información visual seguramente y mucho de información sensorio-motriz. Y además, fíjate que el área de procesamiento de la información, sí, como es un poco grande, está muy conectada con el sistema límbico. Por lo tanto, no puede haber dato memorístico sin conexión con las emociones. No puede haber información sin conexión con las emociones. No puede haber. Y eso has visto muy bien intensamente. Los datos almacenados en la memoria a largo y a corto plazo son matizados, son, digamos, teñidos, creo que se dice en español, por las emociones. Es una gran película, esa película, como te cuento. Asumo que la has visto en el cine. Si no la has visto en el cine, pues cómprate un DVD y ve en idioma original con subtítulos. No busques doblado. Exigí a tu cerebro. Ve en idioma original con subtítulos, hermano. Nada de en español y no sé qué y no sé cuánto. Pero yo quiero bajar Kong vs. Godzilla en español porque eso de leer, puta hermano, estás en psicología, tienes que ser un gran intelectual, ¿sí? Y no existe información sin emoción. ¿Ok? Eso es muy importante que sepas. Entonces ya sabes algunas áreas del cerebro y algunas funciones que yo te he explicado. No tienes que saber todo de esto, ¿sí? Pero de esto sí tienes que saber. De esto sí tienes que saber. Y hay bibliografía que está planteada en el documento de guía de estudio. Así que tienes que ser un psicólogo que esté ubicado, por supuesto una psicóloga que esté ubicada en cuanto a áreas y funciones. Tienes que hacerlo. Yo te he explicado algunas. Haz el trabajo y aprende de las otras y con toda confianza, si quieres me escribes al WhatsApp y luego me dices, en la bibliografía tal estoy leyendo que digamos el lóbulo occipital ayuda en la visión y la percepción. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, estás entendiendo muy bien. Confirma tu conocimiento conmigo. Tardo en responder, pero respondo. Ahora, este esquema es un poco más complejo y te voy a mostrar, no, obviamente no hay que saber todo de este esquema, yo como siempre te voy a llevar a entender lo que está sucediendo ahí. Vámonos abajo a la base de la diapositiva. Vámonos abajo a la base de la diapositiva. Vas a encontrar en el lóbulo temporal, ¿no es cierto? Vas a encontrar en el lóbulo temporal un tipo de corteza, un conjunto de neuronas que dice ahí la flecha, corteza asociativa del temporal inferior, rol en agnosias. Esa área que estás viendo ahí con la foto de Arnold Schwarzenegger, esa área es la que te ayuda a relacionar el nombre de la persona con el rostro de la persona.
¿Por qué es importante esa área específicamente para mi clase? Porque como tú ya estás intuyendo muy bien, tal vez hayan personas que no tengan esa área desarrollada del todo y por lo tanto no puedan relacionar completamente el nombre de una persona con el rostro de una persona. Y también, y eso es lo que te quiero explicar, existen personas que no van a poder reconocer los rostros porque tienen un daño irreparable en esta área. Hay personas que no pueden reconocer la diferencia de rostros. Ahora, si eres como yo, digamos, tienes esa área más o menos desarrollada, tú dices, ok, a veces me acuerdo del nombre, pero no me acuerdo del rostro, a veces me acuerdo del rostro, pero no me acuerdo del nombre. O sea, todo normal, no hay ningún problema. Normalmente si eres chica, sí te vas a acordar del rostro y del nombre. O sea, fija te vas a acordar. ¿Por qué? Porque los cerebros de las mujeres normalmente tienen una tasa de maduración mucho más potente y mucho más avanzada que el cerebro de los varones, ¿no? Por eso normalmente a las chicas, en términos de relación sentimental o laboral, no les gusta mucho trabajar con varones de su misma edad, porque no están tan maduros como ellas, ¿no? Siempre van a buscar en general varones más grandes que ellas, pero sobre todo de mayor experiencia que ellas, ¿sí? Entonces, yo estoy, digamos, el primer grupo serían personas que reconocen muy bien rostros con nombres, ¿ok? Bueno, yo no estoy en ese grupo, estoy en el segundo grupo, donde a veces reconozco algunos rostros y a veces reconozco algunos nombres y a veces reconozco nombre con rostro. Pero te imaginas estar en el tercer grupo, es un poco complicado sobrevivir. Ese cuadro se llama prosopoagnosia. Es complicado sobrevivir cuando no puedes distinguir los rostros de las personas, ¿no? Y tú dices, pero qué raro, porque se supone que Arnold Schwarzenegger tiene un rostro distinto al rostro que tiene, digamos, el César Dogbailer, el cual a su vez tiene un rostro distinto al rostro que tiene, digamos, el negro Arias, el cual tiene un rostro, por supuesto, muy distinto al rostro que, digamos, tiene la Angelina Jolie. Tú dices, la diferencia está clara, claro, para vos está clara, para mí también, pero para otras personas, para 0.4% de la población, si no estoy mal, no, no pueden reconocer los rostros de las personas. Yo tengo una amiga que tiene prosopagnosia, es muy buena amiga, muy buena psicóloga. Y ella me dice, cuando te acerques a mí, dime que eres el Marcelo Pacheco. ¿Por qué? Y me explica esto. Le digo, excelente, por supuesto. Yo te digo, pues cuando hablo con ella, cara a cara, ¿no? Le digo, hola, soy Marcelo Pacheco. Ah, me dice, ¿qué tal? Y se acuerda, claro. Listo, porque hay personas cuya corteza asociativa temporal inferior no está del todo desarrollada o está simplemente un poco dañada. ¿Ubicas? Entonces, sé tolerante con la maduración cerebral. Ese es el principal mensaje. No todos los cerebros maduran de la misma manera, ¿sí? Y te estoy básicamente explicando un término muy importante que se llama neurodiversidad, ¿no? Cerebros distintos que maduran en distintos tiempos, que maduran en distintas características, ¿sí? Ningún cerebro, por lo menos en términos del desarrollo de la corteza cerebral, es igual a otro. En términos anatómicos, por supuesto, son idénticos, pero no en cuanto al desarrollo de la corteza cerebral. ¿Ok? Por eso quería mostrarte que vos reconoces los rostros con esta área del cerebro, ¿sí? Y um, si te vas del medio de la diapositiva a la izquierda, vas a encontrar una fotografía que seguramente ya la has leído tanto en el libro de Braidot como en el libro de Manes, el caso de este obrero que tenía esta vara de metal atravesando su cráneo y que seguía yendo a trabajar, ¿no? Asumo que ya has leído eso. Si no has leído, lee. ¿Qué estás esperando a leer, no? Entonces, esa vara de metal que ha traspasado el cerebro de este obrero no, o sea, ha afectado algunas áreas que seguramente ya has leído y sabes muy bien, pero no ha afectado tanto a las áreas de planificación de acciones futuras, o si les ha afectado, todavía ese cerebro ha tenido cierta reserva, ha podido mantener cierta funcionalidad en cuanto a la planificación de acciones futuras. Lo que estás viendo en planificación de acciones futuras y bajo incertidumbre es un área que se llama el área prefrontal. Esa área que se llama el área prefrontal, donde está esa fotografía un poco grotesca de ese cráneo traspasado por esa vara de metal, es el área más evolucionada de tu cerebro.
el área con axones y dendritas más gruesos, más potentes, más maduros, donde las dendritas tienen full espinas dendríticas y donde las mitocondrias son más grandes que tu casa, digamos. Este es el área más evolucionada de tu cerebro. ¿Para qué está esta diapositiva? Antes de que te quejes y digas, no, nos muestra las mismas diapositivas con los mismos nombres. ¡Ay! Está mostrando lo mismo nomás. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ya te has quejado. Ahora, vámonos arriba de la diapositiva, ¿sí? En la parte superior de la diapositiva, ¿ok? Vas a ver un nombre que se llama corteza somatosensitiva primaria, ¿no? Ahí está la corteza somatosensitiva primaria. A la izquierda, no a la derecha, a la izquierda de la corteza somatosensitiva primaria está la corteza motora primaria. Me explico. La corteza somatosensitiva primaria es un área bastante grande de tu cerebro que te hace sentir sensaciones cuando te estás moviendo, ¿no? Esta corteza somatosensitiva primaria se activa cuando tú sientes comodidad o incomodidad, por ejemplo, al momento de sentar. Cuando sientes comodidad o incomodidad, por ejemplo, al momento de que alguien ha pasado muy cerca de ti, digamos, en el Puma o en el minibús. También se activa esta corteza somatosensitiva primaria cuando, por ejemplo, estás haciendo fila para ingresar al Banco Unión, que la verdad, si has hecho fila para pagar tu inscripción a mi materia, te lo agradezco completamente porque has debido invertir horas, no me imagino cuántas, has tenido que tener mucha paciencia y asumo que has pagado la cuota que te ha permitido inscribirte a la universidad, pues no solamente con mucha responsabilidad, sino con mucha esperanza, ¿no? De obtener un buen servicio, de aprender, de sentirte cada vez más profesional, ¿no? Entonces, gracias por ir a pagar tu cuota, si es que has pagado haciendo fila, ¿no? Asumo que por lo menos una porción de ustedes realmente ha ido a hacer cola para pagar, ¿no? Así que muchas gracias. Entonces estabas haciendo cola para pagar en el Banco Unión y has debido sentir algún tipo de incomodidad por la luz del sol, porque incluso tú, ni siquiera con la luz del sol, digamos, tu piel normalmente produce sudoración en todo momento y has sentido algún tipo de quizás ardor o de incomodidad al utilizar el barbijo. Ahí se ha habilitado tu corteza somatosensitiva primaria, la cual también se activa cuando alguien te besa o te abraza o cuando, digamos, te hace mucho frío y te has puesto una chamarra, ¿no? También la corteza somatosensitiva primaria se activa cuando quizás, al igual que yo, te gusta ducharte con agua caliente, así que puede penetrar tu piel y solamente quedas músculo y huesos, ¿no? ¿Cómo te vas a duchar pues con agua fría? Acá estamos en la revolución industrial en un pueblo perdido de Europa del Este para que no exista agua fría. ¿O acaso eres un emperador romano que acaba de conquistar una parte septentrional del África donde es un calor de 50 grados? Ya, pues ahí ya duchas con agua fría, ¿no? Pero asumo que te gusta ducharte con agua caliente, pero ahí viene el problema, ¿no? Apagas la ducha y ahí hay un cambio de temperatura muy duro, muy fuerte. No sé, pues agarrarás el salto, la toalla, ahí se ha activado tu corteza somatosensitiva primaria y te ha dicho, oye, hay diferencia de temperatura, nos está haciendo frío, ya pues comunica a todo el cerebro que hay una sensación de frío invasiva y penetrante, ¿no? Ahí está, esa es la función de la corteza somatosensitiva primaria. Pero al lado, como te contaba, está la corteza motoria primaria. La corteza motoria primaria controla movimientos gruesos, ¿sí? Caminar, correr, nadar, trepar, etc. La parte, digamos, inferior de la corteza motora primaria, junto con la corteza premotora, que estás viendo igual a la izquierda, van a controlar movimientos finos. Pero no vamos a hablar de movimientos finos ahora. Movimientos finos como cortar, por ejemplo. Cortar la carne, cortar un papel. Ese es un movimiento fino. Por ahora para nosotros, ¿ok? Un movimiento fino, por ejemplo, es apuntarle a la tele con el control remoto y poner el canal exacto sin equivocarte, ¿no? Aunque cada vez sabes que los controles que te venden de las teles son más pequeñitos, ¿no? En mis tiempos los controles eran más grandes, más respetables, más masculinos, ubicas. Ahora los controles parecen un adornito que se va a arruinar en cualquier momento, ¿no? Y consumen full pila, full pila.
Bueno, entonces cuando vos le apuntas a la tele y ahí tecleas, digamos, los dígitos, las teclas para que te dé el dígito adecuado del canal, ese va a ser igual un movimiento fino. No estamos hablando de eso, estamos hablando de movimientos más gruesos que involucran más bloques musculares, caminar, correr, trotar, trepar, saltar, etcétera. Ahora, la pregunta es la siguiente. Y me puedes responder en el WhatsApp igual. Oye, hombre, hay gente que me escribe al WhatsApp con buenas respuestas, gente muy educada, excelente. Escribime. La pregunta es la siguiente. Como no hay nada casual, no hay nada casual en el diseño biológico del ser humano, no hay nada casual. Porque Dios, lo que vos prefieras, ¿no? Belcebú, Buda, no sé, el universo, He-Man, Skeletor. ¿Por qué el que ha diseñado el cerebro humano ha puesto la corteza somatosensitiva primaria al lado de la corteza motora primaria? ¿Por qué? ¿Por qué están al lado? ¿Mm? No hay nada casual en el diseño biológico del ser humano. Entonces tú dices, digamos, estás en una entrevista con Dios, ¿no? Y Dios te está presentando el diseño del futuro ser humano y vos eres el supervisor de Dios, ¿no? Le dices, oye, Dios, oye, Jehová, no sé, ¿por qué estás poniendo en el cerebro de esta cosa que vamos a crear, que dice que es bondadosa, generosa, etcétera? ¿Por qué estás poniendo la corteza motora primaria exactamente al lado de la corteza somatosensitiva? Y además la corteza somatosensitiva bien larga, hermano, directamente conectada con el sistema límbico, parece, ¿no? ¿Por qué? A ver, explique. Dame tus hipótesis en el WhatsApp. Quería mostrarte esta diapositiva que es relativamente actual, se la ha obtenido el año 2020 en un estudio muy interesante acerca del sueño, porque el cerebro sigue activo cuando vos estás soñando, y estas áreas del cerebro que vos ya puedes identificar muy bien, por ejemplo, en la zona de calor de arriba a la izquierda, es una zona de calor que cubre parte del occipital y parte del parietal, eso tú ya sabes porque estamos pasando clases de eso justamente, ¿no? En la región de calor abajo, digamos, de la diapositiva, obviamente ves el lóbulo parietal bastante activo y fíjate que el lóbulo frontal también está activo. ¿Cuándo? Cuando sueñas, así es. Entonces, estas parecen ser las áreas cerebrales más activas cuando vos estás soñando, no cuando vos estás durmiendo, que es distinto. Cuando vos duermes, hay distintas fases de sueño, ¿sí? Estamos viendo la fase de sueño que se llama, en español creo que se llama MOR, o movimiento óculo rápido, movimiento ocular rápido, o en inglés es REM, Rapid Eye Movement, movimiento de los ojos rápido, ¿no? Que es la fase de sueño cuando tu cerebro realmente está generando imágenes, ubicas, para que te sueñes, a eso me refiero. Y el sueño con imágenes normalmente dura un tercio de todo el periodo en el cual tú estás durmiendo, porque cuando estás durmiendo hay periodos en los cuales el cerebro no sueña. Pero si tu cerebro ha generado imágenes, por ejemplo, no sé pues con qué te habrás soñado ayer, porque en teoría el cerebro genera imágenes en ese periodo específico de un tercio del tiempo total de sueño, ¿no es cierto? Todos los días, todas las veces. Lo que pasa es que después no te acuerdas. Entonces, digamos, te estaba soñando, qué sé yo, a ver, ¿con qué te puedes soñar? Con King Kong versus Godzilla y que aparecía Mechagodzilla, bueno, en este caso creo que va a ser más bien Mechachidora, y estaban destruyendo la ciudad de La Paz, y vos estabas con los psicólogos valientes yendo a defender a algunas personas que no podían defenderse a sí mismas, y estabas, qué sé yo, pues en tu sueño conociendo gente, qué sé yo, entonces estabas generando imágenes al momento de soñarte, pues estas son las áreas que, según este estudio del 2020, se activan cuando vos estás soñando. Entonces, cuando he revisado este estudio, he pensado en lo siguiente, he dicho, oye, mis estudiantes ya van a poder interpretar esta neuroimagen. Cuando el cerebro humano sueña, aparentemente aumenta la irrigación sanguínea y el calor en áreas frontales, temporales y parieto-occipitales. Ahora, déjame ver la hora, ya, déjame ver la hora. No sé por qué a esta hora pierden el control mis tesistas, es terrible, no sé. El síndrome de mediodía, ¿no? Los tesistas del estilo de Marcelo Pacheco.
al mediodía. Hay tiempo. Entonces, mira, lo que estás viendo acá, esta cosa, como que, ¿qué te digo? Como garra de alien, quiero que entiendas que tiene forma de fornix o de forceps, ¿sí? Que esa es la forma del sistema límbico. O sea, no, creo que no hay otra manera de mostrarte, aunque tú ya conoces muy bien, ¿no? La localización dentro del cerebro del sistema límbico y la forma, ¿sí? La forma. Lo importante es saber qué parte es cuál, ¿no? Esta cosa parece, como te cuento, una garra de alien, que sé yo, un arma de un depredador. Pero bueno, así funcionan las cosas del sistema límbico, por lo menos esta es la forma. Entonces yo quería que tengas una idea más o menos clara de la forma del sistema límbico, ya, pero digamos, aparte del cerebro, ¿no? En las diapositivas que te he mostrado al comenzar la clase, pues, dime, oye, um, denme 20 segundos, por favor. Listo, ya he vuelto. Entonces, te estaba contando que en las diapositivas que te he mostrado, el sistema límbico, digamos que estaba proyectado hacia ti como parte de distintas estructuras o estaba localizado en función de las posiciones de otras estructuras cerebrales, ¿no? Pues bueno, aquí lo tienes ahí solito. Y parece que esa es la forma real del sistema límbico. Imagínate, como te cuento, un fornix o un forceps que los médicos utilizan, por ejemplo, para alinear la postura corporal de algunos bebés o incluso para sacar a algunos bebés que no pueden salir del útero, ¿no? Entonces, esta es la forma real del sistema límbico. Y esta es la posición real del sistema límbico en cuanto a los lóbulos cerebrales. Es para que tengas una idea de ubicación localizacionista, ¿sí? Más allá de las partes y las áreas del sistema límbico que no son tan necesarias que sepas, tan necesario, perdón, que sepas todas, sí tienes que ubicarte acerca de la amígdala y del hipocampo, que es lo que realmente me sirve para mi materia. Y otras áreas las vas a ver más adelante o las puedes investigar por ti mismo, por ti misma, no hay ningún problema. Pero en esta diapositiva quiero mostrarte la localización del sistema límbico con relación a los lóbulos, ¿no? Entonces, el sistema límbico está mucho más cercano del lóbulo temporal, del parietal y del occipital que del lóbulo frontal. Otra evidencia de que el lóbulo frontal es producto de la evolución humana, otra evidencia de que la corteza cerebral, en la diapositiva de la derecha, todo lo que está en plomo hacia arriba es la corteza cerebral, ¿no es cierto? Porque tiene circunvoluciones que hacen alusión a la presencia de neuronas. Entonces, um, esta pobre corteza cerebral, que es muy joven, muy niña, 2 millones de años, tiene que enfrentarse con una estructura evolutiva de más de 30 millones de años. Eso es muy terrible, ¿no? En cuanto a cómo el ser humano se adapta al entorno, ¿no? Entonces, el sistema límbico parece que está geográficamente situado mucho más cerca de los parietales, temporales y occipitales que del prefrontal o del lóbulo frontal en sí mismo, ¿ok? Para que te ubiques localizacionistamente, si vale el término, dónde está el sistema límbico. Acá, la forma del sistema límbico, justamente en forma de fornix o de forceps, y acá su localización geográfica. Localizacionista, listo. Ahora, ¿por qué te estoy mostrando esto? Para empezar, porque el sistema límbico, según esta diapositiva, como te contaba, va a generar, o sea, todo ese sistema límbico en forma de fornix, ¿no? En forma de un 9 partido, de un 8 incompleto, ¿no? Afecta la memoria. O sea, cuando te digo que afecta la memoria, no me refiero a que vas a perder la memoria si el sistema límbico está activo, no, no me refiero a eso. Me refiero a que estamos nuevamente confirmando que los datos que vos has almacenado en tu memoria a largo plazo, pues están muy vinculados con emociones básicas generadas por el sistema límbico. ¿Ok?
Primero. Segundo punto, creo que de las emociones no vale la pena repetirlo del todo. El cerebro humano, a partir del sistema límbico, produce emociones constantemente, hasta cuando estás durmiendo y las viene produciendo desde, yo diría básicamente, la tercera o cuarta semana de que eras un embrión, porque ya tenías neuronas, ¿no? Pero también el sistema límbico produce la respuesta sexual. Por eso esta diapositiva está ahí. Porque el deseo sexual nace en el sistema límbico. Y el deseo sexual es automático. Es controlable, por supuesto que sí, pero es automático. Es límbico, es decir, es parte de la naturaleza humana sentir deseos de tener relaciones sexuales. Parte de la naturaleza humana y mamífera además. La respuesta sexual nace en el sistema límbico. Es natural, completamente normal que la gente quiera tener relaciones sexuales. Otra cosa es cómo lo expresa, otra cosa es cómo accede a ellas. Pero el deseo sexual es natural en hembras y en machos, en varones y en mujeres, ¿sí? Independientemente de si eres la Madre Teresa de Calcuta o la reencarnación del Papa Juan Pablo II, vas a sentir deseo sexual, porque la Madre Teresa de Calcuta y el Papa Juan Pablo II pues han tenido sistema límbico en su cerebro que se sepa, ¿no es cierto? No creo que cuando a Juan Pablo II o cuando al Papa Francisco los han nombrado papas, les han dicho, pues bueno, vámonos al quirófano a hacer una neurocirugía, te vamos a sacar el sistema límbico para que ya no produzcas deseo sexual. O sea, nada que ver, eso no ha ocurrido. Todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra desde hace 8 millones de años quieren tener relaciones sexuales. Y es natural. Y por lo tanto, creo que desde el punto de vista neuropsicológico, tenemos que abordar esta realidad de una manera educativa, educada, pero aceptando la normalidad de la respuesta sexual. ¿Eso qué cosa quiere decir? Quiere decir de que si vos tienes tu chico, sí, es natural para tu chico también sentir cierta atracción sexual por otras mujeres, ¿no? Vos sabes eso. Y si vos tienes tu chica, pues es natural que tu chica te haya clasificado en una jerarquía donde ella pues está buscando varones de mayor poderío social, económico, político o físico que vos. Y tú seguramente sabes que tu chica antes ha tenido otros chicos y que ahora mismo te considera mejor que ellos. Ahora no es para que le mandes un mensaje en el WhatsApp y le digas, vos me consideras mejor que tus ex, o sea, tu mina va a pensar, ¿qué le ha pasado a este cuate? Se está feminizando, no está generando testosterona. Obvio, pues, que eres mejor, por eso estás con ella ahora, ¿no es cierto? Y tampoco lo que te estoy contando es para que mandes un mensaje por Telegram, por WhatsApp y por Twitter a tu chico diciéndole, cuidado que estés viendo a otra, cuidado, ¿qué quieres que haga tu chico? Su sistema límbico controla o produce más bien su respuesta sexual. Entonces, es natural querer tener relaciones sexuales porque la respuesta sexual nace en el sistema límbico, ¿no? Además, fíjate, el profe que está explicando eso de una manera bien contundente. Hazle caso al profe. Y también te quiero contar de que en términos de temperatura, el sistema límbico es normalmente, vamos a ponerle más caliente en el sentido eh, termodinámico, ¿ok? Produce mayor temperatura que el resto de la corteza cerebral, el sistema límbico, ¿sí? La irrigación sanguínea en el cráneo se distribuye más o menos uniformemente, más o menos uniformemente. Como las venas no son, como te digo, tiesas, creo que se dice en español, como tus venas pueden expandirse y contraerse, ubicas en volumen, ¿sí? No es como un túnel de cemento, ¿no? Que solamente va a poder tener el mismo volumen, digamos, de circulación de autos o de agua. Tus venas se pueden expandir o contraer en cuanto a volumen de circulación por dentro de ellas. Entonces, la irrigación sanguínea en el cerebro se puede aumentar o se puede disminuir en función de la contracción o dilatación de las venas o de las arterias. No,
lo que te estoy explicando no justamente no justifica por qué el sistema límbico tiene mayor temperatura. El sistema límbico tiene mayor temperatura porque es la primera estructura craneal que recibe el líquido cefalorraquídeo que te he mostrado al comenzar la sesión de hoy y porque está en constante trabajo produciendo emociones. Es una fábrica de emociones constante, no cierra nunca el sistema límbico. Bueno, va a cerrar cuando vos fallezcas, ¿no? Entonces, en términos de temperatura, parece que el sistema límbico tiene una temperatura mayor a el resto de la corteza cerebral. Está funcionando siempre el sistema límbico. Y acá entramos a analizar, déjame ver la hora. Sí, tenemos tiempo, por lo menos unos 15 a 20 minutos más. Acá en esta diapositiva entramos a analizar ya áreas específicas del sistema límbico. Áreas específicas del sistema límbico. Entonces, estas dos pelotitas amarillitas es lo que te he mostrado al comenzar la sesión de esa como botita, esa como puntita del sistema límbico que se va a llamar amígdala. Y tú ya sabes que tienes dos amígdalas, ¿no? Para propósitos, digamos, más didácticos en educación, se habla de la amígdala. Y no está mal tampoco, porque se unen por el cuerpo calloso y se unen además por el tronco cerebral, ¿no? No son dos entidades iguales, pero que trabajan independientemente, no, o sea, están unidas. Así que si hablas de la amígdala, tampoco está mal, pero digamos que anatómicamente es correcto hablar de las amígdalas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alguien te dice tengo problemas en la vista, no está mal, porque puede que tenga problemas más en un ojo que el otro. Habrá que especificar en qué ojo tiene el problema, digamos, ¿no? Pero decir que tengo problemas en la vista, pues no está mal tampoco, porque te refieres al sentido de la vista. Entonces aquí, en términos anatómicos reales, pues tienes dos amígdalas. Y esta estructura, en lo que yo entiendo, hombre, que es verde claro, ya no me critiques vos por estás viendo rojo, ¿no? En lo que yo entiendo que es verde claro, que está debajo de las amígdalas, es el hipocampo. El hipocampo. Entonces, una introducción o un curso introductorio como el que estamos teniendo nosotros en cuanto a neurociencia cognitiva y psicobiología, pues sí te tiene que enseñar de que el sistema límbico existe, que esa estructura celeste bien gruesa que ves se llama giro cingulado, pero que hay que hablar del hipocampo y hay que hablar de la amígdala, o de los hipocampos y de las amígdalas como tú prefieras. Por lo menos esos dos elementos tienes que saber, ¿sí? Mira, mi sugerencia es que te conviertas en una persona relativamente hábil en cuanto a anatomía cerebral. Bueno, no es nomás el cerebro, o sea, tiene sus áreas, cada área tiene sus funciones, hay subáreas, eso vas a ir aprendiendo a lo largo de la carrera, pero siempre es importante hablar del cerebro, ¿ok? Nunca subestimes el conocimiento que alguien tenga con respecto al cerebro humano. Entonces ahí tienes a los hipocampos o al hipocampo y a la amígdala, o bueno, las amígdalas. Las amígdalas en amarillo, el hipocampo en la base de las amígdalas en color verde claro para mí. Y aquí vos tienes un acercamiento al hipocampo, ¿sí? Como vos estás viendo en esta animación, que me ha costado la madre poder transformarla a GIF, ¿ya? Y además porque he tenido que convertirme en un pirata del Caribe. Entonces, estás viendo acá que el hipocampo está completamente conectado con el sistema límbico, ¿no es cierto? Fíjate acá, ¿sí? O sea, no es una estructura separada. ¿Por qué quiero hacer énfasis en el hipocampo? Y vamos a ir por partes. Dos énfasis importantes en el hipocampo. El hipocampo ayuda a regular la respuesta adaptativa al estrés. ¿Sí? Dicho en términos, digamos, un poco más simples, el hipocampo es no es la única, pero es una estructura que te dice, tranquilo hermano, todo va a salir bien, o querida amiga, no te preocupes, creo que hay esperanza en esta situación. Bueno, pero principalmente el hipocampo parece que está muy involucrado, directamente involucrado, totalmente inmiscuido en la memoria a largo plazo. Entonces vos dices, a ver un rato. Una estructura que produce emociones al mismo tiempo almacena datos en el largo plazo, sí, así es. Y además,
el almacenamiento de datos que tiene el hipocampo viene muy sostenido en términos emocionales por esta estructura que estás viendo debajo del hipocampo, que por supuesto está en color rojo, ¿no es cierto?, que es el tronco cerebral. El tronco cerebral sostiene físicamente la presencia del hipocampo y el maldito hipocampo con estas prolongaciones tiene conexión con las amígdalas. Por lo tanto, querido hermano, la memoria está directamente relacionada con tus emociones. Te estoy explicando el sustento neurofisiológico de los 2 primeros capítulos del Facundo Manes. ¿Ok? Asumo que estás leyendo el libro Usar el cerebro del Facundo Manes, ¿no es cierto? No es nomás cuestión de pasar clases, de escuchar al Marcelo Pacheco, de anotar y luego me olvido qué me importa, ¿no? O sea, no, nada que ver, pues ya es la universidad. Bienvenido a la vida adulta, donde se te va a juzgar acerca de todo lo que hagas. Por eso eres adulto, ¿no? Me gustan mucho las reflexiones de una excelente psicóloga de la Argentina que se llama Roxana Kreiner, ¿no? Y ella en una charla que da a que es un poco polémica la charla, aunque yo te debo confesar de que estoy muy de acuerdo con lo que ella dice. Ella dice que cuando eras niño tenías más margen de error y de perdón, ¿no? La gente no se enojaba mucho si le rompías una taza, si arruinabas la laptop, porque bueno, eres niño, no te das cuenta, no tienes cómo darte cuenta, ¿no? Más bien hay que culparle a tu papá o a tu mamá, ¿no? Por ejemplo, en el Café Alexander que está en el multicine, recuerdo que antes de que yo me vaya a vivir a Inglaterra, estaba tomando té con una mujer muy hermosa y había una guagua que estaba jugando en las gradas, ¿no? Entonces ella me hace dar cuenta de eso y me dice, mira Marcelo, esta guagua está jugando en las gradas así, balanceándose, yendo y viniendo, ¿no? Claro, no es la culpa del niño porque ve grada y quiere jugar. Es un niño. Su cerebro no está del todo maduro para controlar sus movimientos. Además, el juego es una emoción producida por el sistema límbico. Se ubica eso. No es como los profesores de la normal piensan que el juego es un comportamiento que puede ser entrenado. No, hermano, no. No es así. Hazme caso. No sé cómo más decir. Voy a salir a la calle a gritar. Me voy a volver loco. El juego no es una conducta. El juego es una emoción automática generada por el sistema límbico, descubierta por Panksepp en 1976. Y aquí siguen habiendo profesores que dicen, programa lúdico para enseñar matemática. ¿Cómo vas a enseñar matemáticas jugando, hermano? ¿Acaso el juego es una estrategia? El juego es una emoción automática. Todos los mamíferos aprenden jugando. Pero bueno, esas cosas no se pueden comprender, ¿no? Y la verdad, a veces es arar en el desierto. Aunque hay una profesora muy talentosa que vive en Oruro, que se llama Nancy, que está haciendo su maestría en la Universidad de Salamanca en neurociencias cognitivas. No está haciendo su maestría pues en educación superior, es macán. Está haciendo su maestría en neurociencias cognitivas en la Universidad de Salamanca. Ya le ha ayudado a hacer 2 papers que está presentando, un paper en el cual el asesorado le han puesto 91, en el otro le ha puesto 99, y ella, la última vez que he hablado con ella, creo que era en mi cumpleaños, me dice, oye, que entre varias cosas que me cuenta, ¿no? Me dice, ¿cuán equivocada estaba yo, Marcelo, en entender que el juego había sido una conducta? O sea, nada que ver. Me dice, todos los mamíferos juegan, me dice. Pero por supuesto, le digo, Nancy, claro que sí. Y cuando, al entender que todos los mamíferos juegan, vos entiendes que el juego es natural en el ser humano, que no es una estrategia educativa, es natural aprender jugando, completamente natural. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si aquí la gente sigue pensando en el manifiesto comunista, en Marx? Puta, es jodido. Entonces volveremos a nuestra clase nomás, ya no renegaremos, ¿no? Entonces, esta estructura que almacena la memoria o datos en la memoria a largo plazo está directamente conectada con el tronco cerebral que produce euforia, taquicardia, bradicardia y al mismo tiempo, como estás viendo acá, aunque más me gusta esto, está directamente conectado el hipocampo con la amígdala. Entonces, con la amígdala, para el 70% de la población mundial, friega la paciencia, haciéndote sentir nervioso, nerviosa, impaciente, estresado, preocupado, viene un poco ahí
hipocampo y le dice, mira, según los datos que yo manejo, porque almaceno memoria en memoria a largo plazo, varios datos, ¿no? El hipocampo es el científico y la amígdala es, digamos, el psicoanalista ansioso que quiere conquistar el mundo. Entonces el hipocampo le dice, mira, según los datos que yo manejo, normalmente el Marcelo Pacheco acepta a los participantes de su sesión entre 1, 2, 3 minutos máximo de retraso en general. Así que si no te ha aceptado, espera. No hay por qué escribirle en el grupo ni a su casilla de WhatsApp. ¿Por qué no me acepta? No me está aceptando. Joder. Entonces, bueno, ahí el hipocampo hace su trabajo, ¿sí? El hipocampo, por ejemplo, tu amígdala es la que te dice, ¡guau! No hay las llaves de la casa, vamos a morir. Vos buscas la llave y el hipocampo sale y te dice, según los datos que yo manejo, según las recientes investigaciones, según mi base de información, la llave de la casa no está en tu bolsillo, está en la mochila. Vos has puesto en la mochila tu llave cuando te has visto con tu crash, no sé cómo se dicen. Um, dices, buscas y está la llave y entras a tu casa y nadie ha muerto. Pero ocurre lo siguiente. Ocurre lo siguiente. Para empezar, he dejado de compartir pantalla, no te preocupes, ¿ya? Quiero buscar la diapositiva que quiero darte porque ya es hora. Para empezar, ¿qué sabemos acerca del desarrollo del hipocampo? Porque tú ya sabes un poco la función del hipocampo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que el hipocampo sea más potente? ¿No? Porque la amígdala te va a fregar la vida siempre, así que no te preocupes, ¿no? ¿Cómo hacemos que la función del hipocampo sea más fuerte, que el hipocampo sea más potente en controlar esos estímulos, ¿no? Entonces, te voy a mostrar una imagen que he colocado en el grupo de ayuda que tengo a las madres psicólogas. Como soy investigador contratado para nuestra carrera, junto con el doctor Tintaya y la doctora Virna, he generado en el Telegram un grupo de información a las mamás psicólogas. Por dos razones. La primera razón, porque si eres mamá y estás estudiando, lo que deberíamos hacer nosotros es promoverte como figura de éxito, hacerte un desfile, darte una medalla. Yo no estar en mis medios económicos ubicas hacer eso. Yo te puedo ayudar como puedo, ¿no es cierto? Con lo que conozco o con otras cosas más que puedo hacer. Había una mamá, por ejemplo, el año pasado que necesitaba cierto tipo de ayuda y yo había tenido un ingreso económico muy importante y he destinado un buen porcentaje de ese ingreso económico porque, y ahí viene la segunda razón, porque mi mamá, que se llama Silvia Camacho, que es profesora de la carrera de Ciencias de la Educación de la UMSA, mi mamá, cuando yo tenía 9 u 8 años, recién ha salido licenciada en Ciencias de la Educación. ¿Por qué se ha atrasado mi mamá al estudiar? Por criar a mi hermano y a mí, por invertir recursos, tiempo, dedicación, juventud, en que sus hijos más o menos sean bien criados con la presencia de su mamá. Entonces, ¿sabes? ¿Qué pasaba cuando mi madre estaba haciendo su tesis? Al momento de procesar los datos de su tesis de licenciatura, yo le ayudaba a procesar los datos, ¿no? Mi mamá me decía, mira, por decirte, si el sujeto ha respondido, digamos, A, pónmelo A en tal hoja y pónmelo B en tal hoja. Entonces yo ya sabía leer y escribir y además siempre tenía un coeficiente intelectual más alto que la media. Entonces le ayudaba a mi mamá no a corregir los datos, pero a ordenarlos, ¿no? En su tesis. Entonces, y recuerdo además que yo iba a pasar clases con mi mamá a la UMSA. Me iba con otros niños a jugar atrás, eh, mientras mi mamá pasaba clases con sus amigas, que obviamente también tenían niños, hijitos, pues con edad cronológica similar a la mía. Entonces, entiendo que sin duda deben haber mamás que están viviendo la misma situación
Y también entiendo que tal vez como a mi mamá le ha ocurrido en algún momento, las chicas que están estudiando psicología, que son mamás, tal vez se sienten un poco desanimadas, un poco desprotegidas, quizás un poco olvidadas por la labor propia de los docentes. A veces docentes tan ignorantes como yo no nos acordamos de que tenemos estudiantes que son mamás, ¿no? Por supuesto, papás también, claro que sí, pero principalmente mamás, porque la mayor cantidad de estudiantes son mujeres en nuestra carrera. Entonces, como soy profesor, perdón, investigador contratado, he hecho un grupo en el Telegram de ayuda a las mamás, donde les doy noticias sobre cómo, asesoramiento, sobre cómo más o menos abordar la crianza de sus hijos, sobre cuán valorable y cuán valientes son para criar y estudiar y trabajar al mismo tiempo, sobre todo con un mensaje importante, ¿no? Que los frutos de su sacrificio los van a obtener de aquí a 15 o 20 años, no ahora. Yo he tardado 26 años en decirle gracias a mi mamá, porque, pues nada, mi lóbulo frontal ni siquiera estaba desarrollado en mi cerebro, ¿no? O sea, no existía mi lóbulo frontal. Entonces, no, yo no podía comprender hasta esa edad lo que mi madre había hecho por mí y el amor que me tenía y el cariño, ¿no? Entonces, he hecho pues mi grupo en el Telegram donde intento ayudar a las mamás en ese sentido, porque como no soy multimillonario, no les puedo dar trabajo, no puedo hacerme cargo de las obligaciones económicas de sus hijos, pero por lo menos les puedo brindar una voz de aliento con base en neurociencia cognitiva, ¿no? Entonces te voy a mostrar un poco lo que he hecho en ese grupo para hablarte del hipocampo, ¿ya? Así que fíjate, este es mi grupo de ayuda a las mamás. Dice grupo de información madres, sí, no, no tiene que ver los otros chats, ya, cuidado. Ah, mira, entonces con este chateo, ya, fíjate esta imagen, ya, esta imagen, fíjate esta imagen. Es el hipocampo de un ser humano, bueno, a menos que vos seas reptiliano, ¿no? No sé si tendrás hipocampo si eres reptiliano, pero ese hipocampo eres vos, soy yo. Un hipocampo grande, poderoso, ubicas, bien maduro. La imagen cerebral te dice, ¿qué es esta cosa que parece alfombra gruesa? Es el hipocampo de una persona. Ah, entonces, ¿qué nos dice la información neurocientífica con respecto al hipocampo de un bebecito? Nos dice lo que está acá. El hipocampo de sus hijos crecerá más rápidamente y tendrá una mejor capacidad de almacenamiento de la memoria a largo plazo y tolerancia al estrés cuando ustedes doten de cariño a sus hijos corporal y psicológicamente. Un hipocampo adecuadamente desarrollado es la clave para adaptarse a situaciones nuevas y para recuperarse de sucesos con contenido depresivo. El hecho de que ustedes amen a sus hijos los convierte en verdaderos constructores de paz. El hipocampo es más grande en tu cerebro si tu mamá te ha amado. Si tu mamá no te ha amado porque tienes cara de pulpo, tu hipocampo es menos grueso y menos potente. En cambio, si tu mamá te ha amado, aunque tengas cara de calamar, tu hipocampo es más potente y más grueso. Y este es el link del estudio. Universidad de Washington. Entonces, quería mostrarte eso. Quería mostrarte de que son variables psicológicas las que determinan y promueven la maduración de componentes orgánicos biológicos. Quería demostrarte de que tu carrera en los componentes que estudia influencia fundamental y poderosamente a otros componentes biológicos. Te quiero comentar de que hay que entender al ser humano más allá de las raíces biológicas, que el amor de la mamá hace madurar el hipocampo en el cerebro humano. Y para terminar la clase, te voy a mostrar esto, ¿ya? Creo que con esta imagen podemos terminar. Vamos a establecer una pequeña fábula o historia, ¿ya? Es la siguiente. Bueno, dejaré que mis tesistas pierdan el control, pues estoy pasando clases, ¿no? Que su hipocampo actúe sobre su amígdala. Mira, la fábula es la siguiente. Hay una lucha tremenda y total en el cerebro de un adulto entre
cómo la amígdala en especial percibe el mundo y cómo el prefrontal percibe el mundo. ¿Ubicas? Y esa es más o menos la lucha que tú como adulto tienes en este momento de tu existencia. Yo también. La amígdala, ¿cómo persigue el mundo? Percibe el mundo. La amígdala percibe el mundo como un lugar muy amenazante y muy peligroso, ¿sí? Y lo percibe como un lugar que puede realmente liquidar tu existencia biológica. Porque también ese es su trabajo, pues. Para eso la ha contratado tu cerebro, ¿no? Tu cerebro cuando estaba haciendo selección de personal, pues lo que ha dicho es, a ver, necesitamos una estructura que permita um, hacernos dar cuenta del peligro y hacernos poner nerviosos y estresados porque nos tiene que impulsar a la acción, ubicas, y nada, algunas veces nos va a tener que paralizar, pero necesitamos ese tipo de estructura. A ver, pásame los currículums. Mira, hay una candidata que dice que se llama amígdala, que es muy capa produciendo miedo y estrés y ansiedad. Bueno, contratada, ¿no? ¿Por qué? Porque su visión de mundo es esa. El mundo para la amígdala es un lugar peligroso, muy amenazador para tu existencia biológica, donde muchas cosas te dan miedo. Y no está mal, no está mal, porque el miedo sirve para detectar peligros. No te olvides que cada emoción tiene su utilidad. Y el estrés bien manejado más bien es motivante. Y además la amenaza a la cual te puedes enfrentar poco a poco es edificante, ¿no? Pero normalmente la amígdala en un debate diría, bueno, yo percibo el mundo de esta manera. Y tendría pruebas muy importantes, ¿no? La amígdala, por ejemplo, diría, mira, no importa si eres cristiano, musulmán, budista, si el león tiene hambre, te va a comer. O sea, no hay donde perder. Eso diría la amígdala, ¿no? La amígdala también diría, mira, por más buen profesor que seas y por más sacrificado que seas dando clases incluso los domingos, organizando la materia, atendiendo a los estudiantes por WhatsApp, siempre va a haber a alguien que no le guste lo que digas, que no le guste cómo eres, que no le guste cómo hablas, y ese alguien en este momento ya está pensando en dónde irse a quejar, que por qué ha hablado tal cosa. Sí, la amígdala me dice eso, ¿no? Siempre va a haber alguien que no le guste y ya está. Y es natural que no le guste. Es natural porque hay una emoción en el sistema límbico que se llama asco, que produce desprecio y que produce jerarquías en función del no gustar. No siempre, va a ser natural. Cuando he publicado, por ejemplo, una guía para INSO acerca de esquemas de afrontamiento ante el COVID, que la he publicado con estudiantes de la UNSA, también estudiantes de la UNSA me han escrito y me han criticado. ¿Por qué publicas? ¿Y por qué quieres servirte de los estudiantes? Joder, si los chicos han recibido una recompensa económica de relativa calidad y además les sirve como currículum, ¿no es cierto? Ser coautores de una guía, ¿sí? Han hecho la guía conmigo. No, pero hay gente que no le gusta, o sea, la amígdala percibe eh, el mundo de esa manera, ¿sí? ¿Y cómo percibe el mundo el córtex prefrontal? Digamos, están haciendo sus candidaturas, ¿no? Están hablando en un debate para que vos elijas si el cerebro es gobernado por la amígdala o por el prefrontal. El prefrontal le diría a la amígdala, es correcto que el león te va a comer si tiene hambre. Por lo tanto, lógicamente, no tienes que pasar cerca de un león hambriento, pues. O sea, hay solución para todo, diría el córtex prefrontal. Es correcto que siempre va a haber un estudiante que no le guste cómo das clases y además un estudiante que se incorpora en abril del siguiente año y reclama todavía, ¿qué tengo que hacer? ¿Y por qué tengo que hacer? ¿Y por qué es la fecha? O sea, puta hermano, ¿no? El córtex prefrontal le diría al cerebro de Marcelo Pacheco, mira, lógicamente, si vos te esfuerzas en tus clases y si las planificas, vas a hacer más bien que mal. Acepta que hay gente que te va a criticar, pero también acepta que hay gente que de alguna manera se va a beneficiar con tu conocimiento y con las referencias que les estás dando. Alentalos más bien a mejorar. Ok. El córtex prefrontal también diría, sí, es correcto, claro que sí, que la sociedad hasta cierto punto te hace dar miedo, te hace dar ansiedad, pero lógicamente el cerebro de los seres humanos también está diseñado para ser bondadoso, generoso, y por cada mequetrefe antisocial que encuentras en la calle vas a encontrar 6, 7 u 8 seres humanos dispuestos a hacer el bien, porque en términos de bases de datos, diría el córtex prefrontal,
pues la enfermedad mental más bien es la excepción a la regla. En términos de salud global planetaria, la enfermedad mental es la excepción a la regla, no es la regla en sí misma. La regla es la salud, no la enfermedad. Qué interesantes datos prefrontal. ¿De dónde los has obtenido? Del hipocampo. Lo que pasa es que el hipocampo me da los datos y yo los tengo que armar, yo los tengo que organizar. No es nomás dar el dato, yo le tengo que dar un contexto. Oh, ya. Pero ahí, déjame ver la hora. Sí, ahí contrarrestaría la amígdala, ¿no? Que dice, pero eso no quita que haya asesinos en serie, no quita que haya antisociales, no quita que haya corrupción. Y el prefrontal le diría, sí, pero aunque existan esos problemas son anticipables, prevenibles y solucionables. O sea, hay una lucha bien interesante entre la amígdala y el prefrontal. Una lucha muy interesante, una lucha que se da cada día, una lucha que se da en cada momento en tu cerebro, entre una estructura que prefiere mantenerte seguro, la amígdala, y otra estructura que prefiere lanzarte al mundo desafiándote, que es el prefrontal. Y es en esa lucha de estructuras que nacen las emociones y nacen los pensamientos. Si no hubiera una lucha, un debate, choque entre el límbico y la corteza, no habrían emociones y no habrían pensamientos. Vos sientes y piensas a partir de la lucha que existe específicamente entre el sistema límbico y la corteza cerebral. Sí, entonces, ya sabes que puedes escribirme al WhatsApp si tienes alguna pregunta, escribirme al WhatsApp para resolver la duda que te he dado acerca de por qué estas dos estructuras están cerca, de sí mismas, ¿sí? Ya es hora de terminar la clase, ¿ok? Te mando un abrazo, cuídate mucho, ten siempre una mentalidad ganadora, una mentalidad en abundancia, haz bien sin mirar a quién y compórtate como profesional, ¿ok? Ya no como estudiante. Eres pues estudiante realmente, pero yo creo que está bien exigirte para que seas un gran profesional, una gran profesional, por supuesto, ¿ok? Abrazos, me despido, que te vaya muy bien, un gran saludo.